Yo estaba allí, lo digo con un nudo en la garganta, porque jamás pensé que unas vacaciones que se vendían como el viaje de ensueño terminarían siendo una de las experiencias más oscuras y trágicas de mi vida. Hola a todos. Antes de empezar con la historia de hoy, no olviden darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún video emocionante que esté por llegar. Era marzo de 1998. El Caribe brillaba con todo su esplendor, y el crucero Rhapsody of the Seas parecía la promesa perfecta de descanso y alegría. Familias enteras embarcaron con ilusiones, parejas brindaban en cubierta, niños corrían de un lado a otro con sus flotadores, y todos nosotros confiábamos en que estábamos seguros, protegidos, cuidados. Pero esa confianza pronto se transformaría en una herida imborrable. La desaparición de Amy Lynn Bradley, una joven estadounidense de apenas 23 años, sana, fuerte, llena de proyectos y con una vida por delante. Yo la recuerdo vagamente, una sonrisa tímida encubierta, una chica con mirada viva, que irradiaba energía juvenil. La vi pasar con su hermano una noche en el área de música, bailando, riendo, como cualquier otro pasajero. Nadie, absolutamente nadie, podía sospechar que en cuestión de horas se desencadenaría una tragedia. El 24 de marzo amaneció extraño. El sol apareció como siempre, tiñendo de oro la superficie del mar, pero en el ambiente se respiraba algo raro, una tensión sutil. Recuerdo que mientras desayunábamos, corría un rumor entre los pasajeros. Una chica ha desaparecido. Primero pensé que sería un malentendido, que alguien simplemente se había dormido en otra cabina o que había bajado a primera hora sin avisar. En un barco de ese tamaño, los malentendidos eran posibles. Pero el rostro de los padres de Amy, cuando los vi en los pasillos, me dejó helado. No era un malentendido. Era desesperación pura. Los empleados del barco, en lugar de activar de inmediato un protocolo de emergencia, parecían restarle importancia. Yo lo viví. Pregunté a un camarero y me respondió con un encogimiento de hombros, como si no fuese su problema. Cuando más tarde escuché que la familia había rogado que se hicieran anuncios por megafonía para localizar a Amy y que se cerraran las salidas del barco, sentí indignación. Se negaron. Decían que no podían alarmar a los pasajeros. ¿Alarmar? ¿Acaso la vida de una joven era menos importante que la tranquilidad superficial de un grupo de turistas? En aquellos momentos comprendí que lo peor no era solo la desaparición, sino la actitud de la tripulación. Había un silencio, una frialdad, una burocracia sin alma que me revolvía el estómago. Era como si no quisieran complicarse, como si lo que pasaba no fuera asunto suyo. Seguramente está en algún rincón del barco, ya aparecerá, decían algunos. Pero yo había visto a los padres, a su hermano, y sabía que no se trataba de una simple confusión. El tiempo corría, y cada minuto era vital. Cualquier persona con sentido común sabe que en casos de desaparición, las primeras horas son cruciales. Sin embargo, el barco no se detuvo de inmediato, no cerró accesos, no se hizo un registro exhaustivo. Yo sentí rabia. Me preguntaba, ¿qué vale más, la agenda turística de un crucero o la vida de un ser humano? Pocas veces en mi vida he visto un dolor tan desgarrador como el de los Bradley. Eva, la madre, caminaba como un fantasma, con lágrimas que parecían no acabarse nunca. Ron, el padre, discutía con oficiales del barco suplicando, exigiendo, chocando contra un muro de indiferencia. Y Brad, el hermano, con la mirada perdida, como si se sintiera culpable por no haber podido proteger a su hermana. Esa imagen me persigue. Una familia rota, pidiendo ayuda a gritos, mientras el personal del barco repetía frases vacías. Estamos investigando. No se preocupe. Pero todos sabíamos que sí había motivos para preocuparse, y yo, como pasajero, me sentía impotente. Quise acercarme a la madre, darle consuelo, pero me faltaban palabras. ¿Qué se le dice a una mujer que acaba de perder a su hija en un barco en medio del océano? Con el paso de las horas, los rumores comenzaron a crecer. Algunos pasajeros hablaban en voz baja. ¿Y si no fue un accidente?
Se comentaba sobre la posibilidad de trata de personas, de redes que operaban incluso en cruceros, donde la seguridad era más apariencia que realidad. Yo no quería creerlo, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Amy era joven, atractiva, independiente. Había hablado con músicos y empleados del barco la noche anterior, y ahora, de repente, había desaparecido sin dejar rastro. Ningún objeto personal, ninguna explicación lógica. ¿Cómo es posible que en un barco lleno de cámaras, personal y controles, una persona desaparezca como si la hubieran tragado las olas? La palabra secuestro empezó a repetirse, y junto con ella, una indignación creciente. Porque si había siquiera la mínima sospecha de que Amy había sido víctima de un crimen, la responsabilidad del barco era doble. Primero, por no protegerla, y después, por no reaccionar con urgencia. Lo que más me duele, después de tantos años, no es solo que Amy desapareciera, sino que la indiferencia de los responsables selló su destino. Tal vez si hubieran actuado en ese mismo instante, si hubieran cerrado las puertas, si hubieran informado a todos los pasajeros para que la buscaran, si hubieran detenido el barco y alertado a las autoridades marítimas de inmediato. Quizá, solo quizá, Amy estaría viva, pero eligieron callar. Eligieron proteger la imagen del crucero antes que la vida humana. Eligieron el silencio burocrático antes que la compasión. Y eso para mí es imperdonable. Hoy, al contar esta historia, lo hago con un solo propósito: que no se repita jamás. Que las familias que embarcan en un crucero, en un avión o en cualquier viaje, confíen en que sus vidas serán lo primero y no lo último en la lista de prioridades. Amy se convirtió en un símbolo, aunque ella no lo eligió. Su desaparición reveló las grietas de un sistema que prefiere el beneficio económico a la seguridad real. Y nosotros, los que estuvimos allí, tenemos la obligación moral de hablar, de recordar, de denunciar. Porque la verdad es incómoda, pero necesaria. La vida de Amy fue tratada como una molestia administrativa, y esa indiferencia es tan culpable como la mano que la arrebató. Cuando viajen, no den por sentada la seguridad. No confíen ciegamente en que todo está bajo control. Organicen protocolos familiares. Establezcan puntos de encuentro. Hablen con sus hijos sobre los riesgos. Mantengan la comunicación constante. La tragedia de Amy debe servir como un recordatorio de que el peligro puede estar incluso en los lugares que prometen diversión y descanso, y que la prevención, la vigilancia y la unidad familiar pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Si el primer día estuvo marcado por la angustia y la negación, los siguientes fueron un desfile de errores, omisiones y negligencias que, a mi juicio, terminaron por sellar el destino de Amy. Yo estaba allí, observando, escuchando conversaciones en los pasillos, viendo cómo la desesperación de la familia Bradley chocaba contra un muro de protocolos vacíos y un cinismo disfrazado de cortesía. Nunca olvidaré el momento en que escuché a un oficial del barco decir: «Estas cosas pasan, pero pronto se aclarará». No, estas cosas no deberían pasar, y mucho menos deberían tratarse con esa ligereza. La desaparición de una joven en alta mar no es una pérdida de equipaje, no es un retraso en el servicio de restaurante, es una vida en juego. Y sin embargo, la sensación general era de apatía. Cuando la noticia de la desaparición de Amy se hizo oficial, el barco ya había seguido su curso durante horas. En lugar de detenerse de inmediato, lanzar botes de búsqueda o alertar a las autoridades marítimas locales, la tripulación mantuvo el cronograma. Para ellos, lo importante era llegar puntuales al próximo puerto. Para la familia Bradley, cada minuto era un calvario. Los protocolos de búsqueda interna tampoco se aplicaron con la seriedad necesaria. Hubo registros superficiales en algunas áreas comunes, pero nunca se organizó un rastreo sistemático cabina por cabina, como pedía la familia. Lo sé porque hablé con otros pasajeros que comentaban indignados: «Nadie ha revisado nuestra habitación, nadie ha pasado por aquí. ¿De qué sirve tener un barco con capacidad para miles de personas si, cuando desaparece un ser humano, nadie se toma la molestia de revisarlo a fondo?» Pronto se extendió la hipótesis más cómoda.
Amy había caído por la borda. Esa idea, repetida por algunos miembros de la tripulación, parecía diseñada para cerrar el caso rápidamente, para evitar complicaciones. Pero cualquiera que conociera a Amy, y yo hablé con varios pasajeros que la trataron durante el viaje, sabía que esa explicación no cuadraba. Amy era una nadadora experta, había sido socorrista. Además, no había viento fuerte ni marejada en esa madrugada. ¿Cómo aceptar entonces que simplemente cayó al mar? La teoría no se sostenía, pero era la que más convenía a la compañía. Si fue un accidente, no hay culpables. Si fue un secuestro, la responsabilidad recae directamente sobre la seguridad del barco. Algunos pasajeros intentaron hablar. Una pareja dijo haber visto a Amy con un miembro de la banda que tocaba en el barco, a altas horas de la noche. Otros afirmaban haberla visto en los pasillos poco antes del amanecer. Pero esos testimonios parecían desvanecerse en el aire, como si nadie los tomara en serio. Recuerdo a un hombre mayor, indignado, gritar en la cubierta: «¡Están encubriendo algo! ¡No quieren que sepamos la verdad!». Los guardias de seguridad lo apartaron enseguida. Esa escena me marcó, porque era la representación viva de lo que muchos pensábamos. El crucero prefería silenciar que esclarecer. No fue hasta días después que la Guardia Costera de Curazao y equipos de rescate regionales intervinieron de forma más seria. Llegaron helicópteros, botes, patrullas marítimas. El mar fue peinado durante jornadas enteras, pero el tiempo perdido era irrecuperable. En desapariciones, las primeras 24 horas son cruciales. Aquí se habían perdido en burocracia y en proteger la imagen del crucero. Los Bradley se aferraban a la esperanza, pero cada hora que pasaba era una puñalada más. Yo veía en sus ojos el desgaste, el padre cada vez más furioso, la madre cada vez más frágil, el hermano consumido por la culpa. Y en medio de ese dolor, los pasajeros empezábamos a preguntarnos: ¿y si mañana fuera uno de nosotros? Fue entonces cuando se empezó a hablar en serio de la trata. Los rumores iniciales se convirtieron en sospechas más concretas. Hubo quienes aseguraron haber visto a hombres observando a Amy la noche anterior, siguiéndola con la mirada como depredadores. Se dijo incluso que algunos empleados podían estar implicados, facilitando información o distrayendo para que la desaparición pasara inadvertida. La trata de personas en el Caribe no era un mito. Era una realidad conocida, pero rara vez reconocida. Y el caso de Amy encajaba con un patrón: mujer joven, atractiva, viajando en un entorno internacional donde el control de identidades es difuso y donde los delincuentes se camuflan fácilmente entre el personal. Yo, como pasajero, me sentía aterrorizado. Pensar que en un lugar supuestamente seguro como un crucero, donde uno cree estar protegido, podía operar una red de criminales, era escalofriante. Pero era una posibilidad demasiado lógica como para ignorarla. Cuando el barco llegó a puerto y la noticia saltó a los medios, la versión oficial seguía siendo ambigua: posible caída al mar, sin pruebas concluyentes. Sin embargo, los periodistas pronto empezaron a cuestionar la narrativa. Se publicaron entrevistas con la familia, con pasajeros, con expertos en seguridad marítima, y lo que quedó claro fue que la naviera había actuado con negligencia. No existían protocolos claros para desapariciones, no había obligación de informar inmediatamente a todas las autoridades portuarias, y lo más grave, la prioridad parecía ser minimizar daños a la marca, no salvar una vida. Yo mismo hablé con un reportero y le dije: lo que más indigna no es la desaparición en sí, sino la indiferencia con la que se trató. Aquí hubo un fallo humano, un desprecio por la vida que merece ser denunciado. La desaparición de Amy no fue solo un accidente aislado, fue un reflejo de un enemigo invisible que todos preferimos ignorar: la trata de personas. Esta industria criminal mueve miles de millones, opera en silencio y se alimenta de la vulnerabilidad. Cruceros, aeropuertos, estaciones, todos son escenarios donde los depredadores buscan presas. Lo que le pasó a Amy debe servirnos como recordatorio brutal de que nadie está exento. Ni los turistas con dinero, ni las familias felices, ni las jóvenes con futuro prometedor.
Todos somos potenciales víctimas si las autoridades, las empresas y la sociedad eligen mirar hacia otro lado. Desde mi lugar de testigo, saqué varias conclusiones que aún hoy resuenan. La prevención salva vidas. Nunca demos por sentado que estamos a salvo solo porque hemos pagado un viaje caro o porque confiamos en una gran compañía. La presión pública es necesaria. Si los medios no hubieran amplificado el caso, probablemente habría quedado archivado como un accidente más. El silencio es cómplice. Callar frente a la injusticia es perpetuarla. La familia Bradley gritó, lloró, suplicó, y aunque pocos escucharon entonces, hoy sabemos que tenían razón. Ese fue el ambiente de los días posteriores. Miedo, rabia, sospechas y una certeza amarga de que Amy había sido devorada por un sistema corrupto y negligente. Yo, como pasajero, sentí que había presenciado algo más grande que una desaparición individual. Había presenciado la colisión entre la inocencia de una familia y la maquinaria fría de una industria. El tiempo pasó, pero la herida quedó abierta. La desaparición de Amy Lynn Bradley no fue un simple suceso que se olvidara al desembarcar. Al contrario, se convirtió en un fantasma que nos persiguió a todos los que estábamos en aquel barco. Yo, como pasajero, volví a casa con una mezcla de culpa, indignación e impotencia. Y con una certeza. Lo que había ocurrido no debía quedar en silencio. Porque Amy, aunque desaparecida, sigue hablándonos a través de lo que inspiró. La exigencia de justicia, la necesidad de mayor seguridad y la denuncia del monstruo invisible que es la trata de personas. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir testimonios que alimentaron la esperanza de que Amy estuviera con vida. Avistamientos en Curazao. Algunos turistas aseguraron haber visto a una mujer parecida a Amy en playas y bares de la isla. Uno de los testimonios más impactantes vino de un miembro de la Marina estadounidense, quien juró haber sido abordado por una joven desesperada que le susurró: «Me llamo Amy Bradley, necesito ayuda». Pero el caos del lugar y la rapidez del momento impidieron que pudiera hacer algo más. Fotografías inquietantes. En años posteriores, una organización dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas recibió imágenes de una mujer en un sitio web de escorts. La mujer tenía un gran parecido con Amy, la misma complexión, los mismos tatuajes. Aunque nunca se pudo confirmar con certeza, esas fotos reavivaron la sospecha de que había caído en manos de una red de explotación sexual. El rastro en Barbados y San Francisco. Otros testimonios situaban a Amy en distintos puntos del Caribe, y más tarde, incluso en Estados Unidos. Cada relato traía consigo una chispa de esperanza, pero también la frustración de no contar con pruebas definitivas. Yo seguí cada noticia como si se tratara de un familiar mío. Cada vez que se hablaba de Amy, mi corazón se encogía. Porque si estaba viva, significaba que había pasado años de sufrimiento inimaginable. Y si no lo estaba, su familia merecía al menos la verdad. La familia de Amy no se rindió jamás. Recorrían programas de televisión, concedían entrevistas, mantenían viva la memoria de su hija. Eva y Ron se convirtieron en símbolos de resistencia, en padres que nunca dejaron de buscar. Yo los admiraba desde la distancia, aunque sabía que cada aparición pública era también un recordatorio cruel de lo que habían perdido. Se enfrentaron a la indiferencia de las autoridades, a la lentitud de las investigaciones y al peso insoportable de la incertidumbre. Los Bradley nos enseñaron que la lucha por un ser querido desaparecido no termina nunca, que el dolor puede convertirse en motor, aunque ese motor te consuma por dentro. El caso de Amy también destapó una verdad incómoda. Los cruceros, esos palacios flotantes de lujo y diversión, no eran tan seguros como nos los vendían. Falta de protocolos claros. En aquel entonces, no existían reglas internacionales estrictas que obligaran a las navieras a actuar de inmediato ante una desaparición. Intereses comerciales por encima de la vida. La prioridad era proteger la reputación y la economía de la compañía, no la seguridad de los pasajeros. Falta de transparencia. Muchos incidentes quedaban ocultos, archivados como accidentes o malentendidos, sin investigaciones reales. La desaparición de Amy obligó a abrir un debate mundial sobre la seguridad marítima.
En años siguientes, se implementaron leyes y protocolos más estrictos en Estados Unidos y otros países, como la Cruise Vessel Security and Safety Act. Pero para Amy esas medidas llegaron tarde. El monstruo invisible, la trata de personas. Lo que más aterra de este caso es cómo encaja en el patrón de la trata de personas. Víctimas jóvenes y vulnerables, arrancadas de su entorno en lugares donde nadie sospecha. Entornos internacionales donde la jurisdicción se diluye, como puertos, aeropuertos o cruceros. Redes organizadas que saben moverse con rapidez y borrar huellas. Yo comprendí, con un escalofrío, que lo que le ocurrió a Amy podría ocurrirle a cualquiera. A tu hermana, a tu hija, a tu amiga, y que mientras la sociedad no abra los ojos, los depredadores seguirán encontrando víctimas. Quiero aprovechar este espacio para compartir lo que aprendí como testigo y lo que he investigado después. Porque si de algo sirve contar esta historia, es para prevenir. Mantener siempre la comunicación familiar. En un viaje, establezcan horarios y puntos de encuentro. No den por hecho que cada quien puede moverse solo sin riesgo. Documentar todo. Lleven copias de documentos, fotografías recientes de cada miembro de la familia, y tengan siempre un registro de con quién estuvieron. Exigir protocolos de seguridad. Antes de embarcar en un crucero o avión, pregunten por los procedimientos en caso de emergencia. Si no hay respuestas claras, desconfíen. No confiar ciegamente en el personal. La mayoría son profesionales, pero no todos velarán por su seguridad antes que por los intereses de la empresa. Mantengan la vigilancia. Educar a los jóvenes sobre los riesgos. No se trata de infundir miedo, sino de dar herramientas para identificar comportamientos sospechosos y pedir ayuda a tiempo. A veces me pregunto qué sería de Amy si estuviera viva. Tal vez estaría casada, con hijos, con un trabajo estable. O tal vez seguiría luchando por liberarse de quienes la arrancaron de su familia. Pero lo cierto es que, esté donde esté, su historia se ha convertido en una advertencia de que el mundo no es tan seguro como creemos, de que las instituciones fallan, de que las empresas priorizan beneficios, y de que la trata de personas es un enemigo invisible que acecha incluso en lugares de ensueño. Yo era un pasajero más, alguien que solo buscaba descansar en el Caribe, pero fui testigo de la indiferencia, de la negligencia, y del dolor de una familia destruida. Y hoy, años después, siento que tengo el deber de contar lo que vi, lo que sentí, lo que aprendí. Porque Amy no debe ser recordada solo como la chica que desapareció en un crucero, sino como un símbolo de la lucha contra la indiferencia y contra la trata de seres humanos. Y a ti, lector, te dejo esta pregunta. ¿Qué harías si tu hija, tu hermana, tu amiga fuera la próxima Amy? La respuesta no está solo en la indignación, sino en la acción. Exigir, prevenir, educar y nunca callar. Porque el silencio en estos casos también mata. ¿Qué opinas de esta impactante historia? Deja un comentario y no olvides apoyarnos dándole a me gusta, suscribiéndote al canal y haciendo clic en la campanita para no perderte ninguna actualización.